Ángeles Velázquez. Yo soy Rosario Lucas. Quiero mandar un saludo a mis amigos de Multiversos NGM. Y a Círculo Mix. Muchachos, muchas gracias por la entrevista. Ustedes acaban de sacar esta obra que se llama Tren Suburbano. Tú, Aldo, eres el ilustrador. Al revés. El escritor. Ajá. Y Rosario hizo las ilustraciones, es un cómic. Si lo vemos parece que es una novela gráfica, pero es un híbrido, ¿no? Estamos hablando de que son una serie de crónicas. Mejor platícanos, Aldo, un poquito acerca del concepto en general. Sí, pues Tren Suburbano es la compilación de las primeras crónicas que escribí hace ya muchísimo tiempo en una columna en No FM Radio, donde semanalmente escribía cosas que tienen que ver con el Estado de México. Es decir, una suerte de peregrinación dividida en capítulos. Este peregrinar a través del Estado de México, hacia afuera del Estado de México, al interior del Estado de México, y dio como resultado al final una columna, digamos, que se hermanaba en estilo y temática por este eje conductor que es el Estado de México, con todas sus variantes, con todos sus miasmas también, con todas sus bellezas por ahí escondidas, y al final de cuentas se habló con los compañeros de Malpaís Ediciones de poder hacerlo un libro, y aquí está el resultado final, que además tiene las ilustraciones de Rosario. ¿Y cómo surgió la idea de hacer una de estas crónicas en cómic? Pues todo fue como, el concepto lo planteó Santiago. ¿Santiago es el editor? Santiago Solís. Me dio el texto, yo leí todo el libro y escogimos una de las crónicas, que era la que iba a ser como la que iba a vestir el libro. Y me dijo que tenían que ser 12 partes, porque justo son como que las 12 que van, pero la separación y todo eso pues ya la fui como haciendo con él y con retroalimentación. De hecho es interesante desde que inicia en la portada directa. Ahí no es que sea ilustrativo, sino que ahí estás empezando a leer la historia. Y en la contraportada acaba. Entonces no hay pierde ni desperdicio de espacio, todo se aprovechó. Nada más les faltó el lomo, ¿no? Para poner ahí algunas pequeñas ilustraciones. Sí, está aquí bien. Un farolito por ahí. ¿Y por qué esta historia? ¿Qué te llamó la atención, Rosario? Me pareció como muy buena para la apertura, y como íbamos a tener el final en la parte trasera, como que no quería revelar mucho, y si escogía alguna de las otras como que sentía que les iba a arruinar a las personas como que las historias que son como las más... Como que esta era una muy buena apertura, un muy panorama, justo es el viaje del suburbano hacia el Estado de México, es como que pareció la mejor, la más general para abrir el libro. Porque aparte ustedes se sienten identificados porque son del Estado de México, ¿no? Sí, de Cuautitlán. Bueno, soy de Nicolás Romero, somos casi vecinos, aunque ahora estoy avecinado en Cuautitlán Izcalli. Nadie les cuenta, ustedes lo han vivido. Sí, lamentablemente. Lo han padecido, mejor dicho. Lo hemos padecido, lo padecemos, y quién sabe hasta cuándo lo padeceremos, ¿eh? Porque parece que no nos vamos del Estado de México. Bueno, por ejemplo, yo tengo familia ahí, entonces nunca lo voy a Contar. ¿Y cómo fue el proceso? Por ejemplo, Aldo, ¿tuviste que ver como para ir dirigiendo qué partes de los textos se tienen que adaptar? ¿Qué te iba gustando o no? ¿O se lo aventó Rosario sola? No, en realidad fue labor de Rosario, y ahorita entiendo que Santiago Solís también, Iván Cruz, por supuesto también, Gabriel Astorga, Benjamín Morales, todo el equipo de Malpaís. Yo estaba, antes que todo, estaba muy honrado y sigo muy honrado de poder estar en Malpaís Ediciones, porque conozco todo el trabajo artesanal que tienen con los libros. Entonces, cuando ellos me dijeron que iba a haber un libro en Malpaís, dije yo definitivamente quiero dejarles toda la libertad a ellos, porque sé que lograrán el mejor producto con los textos, que harán un proyecto que hermane la parte artística del libro objeto junto con el trabajo de edición de los textos. Entonces yo siempre estoy muy confiado. Pedí no ver avances, tampoco me iban a dar muchos, pero pedí no verlos porque yo quería ver el libro al final como esto, como el objeto finalizado, y la verdad es que no desmerecen lo más mínimo. Estoy muy contento y sabía que iban a lograr un trabajo de esta calidad. Que de hecho, justamente hoy es cuando ustedes vieron el trabajo
final, ¿no? Justamente No lo habían visto hoy antes. es una suerte de triangulación. Hoy Rosario y yo conocemos por fin Tren Suburbano, porque yo lo conocía de fotos, Yo también. a través de las redes sociales de la editorial, pero no había tenido el placer de verlo en papel. Y Rosario, este es tu primer cómic, tengo entendido que ya trabajas en forma como tal. ¿Cuál es tu formación para llegar a hacer este tipo de obras? Tus influencias y si ya habías hecho algo similar. No, nunca había hecho nada similar. Yo estudié diseño gráfico en la UAM, pero conocí a Santiago ahorita en febrero bueno, ya nos conocíamos, pero comenzamos a trabajar en un diplomado que tomé de ilustración narrativa, que ya va como más de este tipo de productos. Tomamos un pequeño módulo de cómic, creamos un cómic durante el diplomado y ahí fue la primera vez que comencé a hacer cosas y este es el primero que me publican. Yo había hecho ilustración, pero como para periódico, entonces eran piezas así separadas y pues es otra complejidad comenzar como a hilar imágenes y llevar como el mismo lenguaje durante pues más páginas, implica otros conocimientos. Yo espero que haya quedado, lo hice con todo lo que pude, pero pues es el primero que hago. Primero de muchos. Sí, esperemos que sí. ¿Te gustó la experiencia? Sí, me gustó bastante. De hecho, de todo el diplomado como que fue lo que más me llamó. Mi proyecto final del diplomado también fue una pequeña cómic, nada más que sin ningún tipo de sin palabras, eran puras imágenes. Entonces, esto implica como que otra complejidad además. Al momento de que tú haces una adaptación de la historia de Aldo, sabes, ya la habías leído, está primero escrito en prosa. ¿Qué vas a quitar de ahí de palabras, de textos para transformarlos en narrativa gráfica? ¿Tú sientes que te dolió dejar algo o tú sientes que todo se podía adaptar, incluso a lo mejor hacerlo sin palabras? Pues lo primero que se quita son como toda la descripción, como es una crónica, todo lo que es visual, todo se tiene que trasladar a la imagen y es como lo único que vas como que tomando del texto también y rescatando y que no está tal vez, es como la atmósfera, o sea, no está en palabras, pero tú como que vas sintiendo como cómo se siente la persona y entonces cómo deben ser como los encuadres, si deben ser muy abiertos, si deben ser como cerrados, o sea, cómo se está sintiendo, si está hablando mucho de lo que siente o si está hablando mucho de lo que ve. Entonces como que ahí con eso. Incluso el diseño de personajes corrió totalmente a cargo de tu cuenta. Sí, ahí sí no quise como que, o sea, sí googleé a Aldo, por eso incluimos el guiñito de lo del luchador, pero tampoco quería como que fuera él porque era como un poco, no sé, como violento, no sé. No quise hacerlo tampoco, como que fuera un personaje como el que va describiendo ahí, como yo lo imaginé y así. ¿Y así te imaginas que puedan ser todas las historias? Como ese estilo, esa atmósfera que plasmaste. No, pues yo creo, yo no creo que tenga como un estilo gráfico como tal. Yo creo que lo que hago es como responder a los textos y eso es justo lo que define el estilo que voy a tener, la técnica, todo. Y Aldo, ¿tú quedaste contento con el resultado? ¿Sí viste, sí te trasladó? Porque cuando lees una obra en prosa, tú como lector vas y también como escritor, te imaginas las imágenes en tu cerebro y cuando ya las ves plasmadas como que a lo mejor coincide que no era lo que te esperabas, era diferente, no es que sea malo o mejor o peor, sino que es diferente. En este caso, ¿tú sentiste así como una transición muy abrupta? No, en realidad al principio, cuando recién escribí este texto, que es el primero que escribí que puede llamarse una crónica, digamos, y que me parece muy afortunado que sea una suerte de iniciación mutua, para mí en la crónica, para ti en un cómic más cerrado, más fuerte, digamos, nunca tuve una imagen mental porque es muy catártico, es muy personal todo el texto, entonces cuando lo vi dije, ese no soy yo. Eso fue lo primero, pero también entiendo y me encanta la intención de que en realidad creo que si algo pueden tener los textos de Tren Suburbano es que pueden ser cualquiera. Y creo que a veces lo que sucede en este tipo de situaciones que narro, y sobre todo en estos claroscuros que hay en el cómic que a mí me parecen muy afortunados, es que puede ser cualquiera. Y cuando estamos en masa se borra la identidad.
Entonces me parece que a eso apunta Tren Suburbano también al decir, es alguien, es prácticamente una tergiversación, digamos, o una adaptación del no soy nadie que le dice el Cíclope a Ulises. Creo que también a veces eso es en el Estado de México, el no soy nadie, por eso puedo ser todos. Entonces me parece muy afortunado que no sea yo. Y bien mencionas de las atmósferas. Esto de lo que yo hablo es Cuautitlán, pero puede ser Atizapán, pero puede ser Los Reyes, en fin. Creo que el Estado de México se hermana a veces más que por latitudes, por atmósferas y por estratos. Entonces esto puede ser, es Cuautitlán, pero pudo ser Los Reyes, pero pudo ser Naucalpan. En fin, me parece que este anonimato hasta cierto punto del que lo dota Rosario, me parece afortunadísimo y se lo agradezco mucho. Insisto, estoy muy contento con el resultado, porque lo despersonaliza hasta cierto punto y de esa forma lo democratiza todavía más. Son una especie de autobiografía, son cosas que te han platicado, cosas que tú todas las vivido. Yo me baso para hacer crónica en lo que me dijo Benjamín Morales. Me parece que siempre voy a estar agradecido con él. Siempre que hablo de crónica, hablo de Benjamín Morales, porque él me dijo que es la crónica y sin saberlo quizá, o sabiéndolo de forma muy certera, me dijo cuál era la directriz para escribir crónica. Sal, camina y dime qué ves y qué sientes con eso que ves y qué te imaginas con eso que ves. Entonces, yo creo que las historias están allá afuera y me parece que una de las formas más afortunadas quizá o más precisas para acercarse al Estado de México es la crónica, por su equilibrio entre lo poético y lo periodístico, entre lo vivencial y lo real, digamos, con lo que pudo ser o lo que será. Entonces, todas estas historias son, te repito, se entregaban semanalmente. O sea, Tren Suburbano fue la columna en 9FM y las entregaba semanalmente. Entonces, me otorgó una libertad que me permitió crecer, creo, muchísimo, porque salía y veía y entonces era un salir y no sé qué me voy a encontrar. Entonces hay una crónica que habla sobre un migrante que conocí, que me marcó muchísimo. Hay crónicas sobre perros callejeros, hay crónicas sobre cómo estaba el Estado de México cuando hubo un atentado en Francia, cómo estaba el Estado de México cuando pasó esto en la ciudad. Es decir, son muy a ras de lona y no sabía en realidad qué iba a entregar la siguiente semana. Eso me permitió tener los ojos y los oídos muy abiertos. Entonces, definitivamente es muy personal, pero también creo que aquí aprendí a replegarme un poco, que creo que es la labor del cronista, y que ya no aparezca el yo, sino poner como protagonista a los personajes, y en este caso al Estado de México. Entonces sí estoy yo presente en muchas crónicas, pero me parece que mientras más avanzaba me daba cuenta de que no era tan necesaria mi presencia, sino dar paso, abrir un telón, digamos, a través de la pluma, abrir un telón para que se mostrara el Estado de México tan crudo como es. Incluso hay una historia de lucha, ¿no? Sí, también, sí, claro, o sea... De lucha libre. Sí, lucha en todas las acepciones, eso me parece muy importante. Ahí es un libro sobre lucha libre, sobre la lucha por subsistir, sobre la lucha por sobrevivir, sobre la lucha por rememorar, sobre la lucha por honrar a los que se han ido, sobre la lucha por tener una voz y sin caer en lugares comunes ni clichés, denunciar que el Estado de México, como lo dije alguna vez en el texto de despedida, cuando dejé de escribir Tren Suburbano en la columna, pues que es un yermo, es un páramo, es un cementerio el Estado de México, y que no se nos olvide nunca, porque creo que arrojar la luz de la palabra, arrojar la luz de la imagen sobre este tipo de fenómenos ayudan a que no olvidemos. Y si algo no necesitamos en este país es olvido. Entonces me pareció muy importante que se tornó efectivamente un libro sobre lucha en todas sus acepciones. Rosario, tú cuando empezaste a dibujar, ¿también sentiste que podías aportarle algo extra o quisiste respetar tal cual la esencia de lo que leíste? Yo creo que nunca se puede mantener intacto, yo creo que es imposible. Ojalá le haya añadido algo. Supongo que de mi propia experiencia también, como muchas cosas que también no me gustan sobre el Estado de México, muchas las fui y las dejé ahí también, muchas de las cosas que observo todos los días, como que la gente ya parece ya no notarlas, como que también quise ponerlas ahí porque pues ahí están, ¿no? Y tu estilo de dibujo que optaste, como dijiste, tenía que ser realista, ¿no? De alguna forma crudo, un poquito desolador, o si te sentiste como que de repente le querías poner, no sé,
algo tal vez surrealista, o por sí mismo el estado es surrealista y no había necesidad. Pues yo creo que ya todos los, por ejemplo, todos los escenarios, ya cuando empieza a llegar más al Estado de México, todo se comienza a volver muy surreal, muy... Entonces yo no sentí la necesidad de colocar nada que no fuera lo que yo veo siempre. Ni disfrazar nada. Y entonces, pues este libro ya justamente hoy ya está físicamente, pero ¿dónde lo podemos encontrar? Pueden consultar las redes sociales de Malpaís Ediciones y ahí ellos tienen venta en línea y además estarán informando oportunamente en qué librerías y eventos se va a estar presentando. Ya se presentó el pasado 7 de diciembre, fue el lanzamiento no oficial, digamos, y todos los demás eventos de Malpaís estarán presentes en Tren Suburbano, además de librerías. Entonces tienen la venta en línea, tienen los eventos donde estará presente Malpaís junto con otras editoriales independientes y además tienen las redes sociales para informarse oportunamente. Entonces no hay pretexto para no hacerse un ejemplar de Tren Suburbano. En alguna de las presentaciones supongo que estarán los dos para firmar también los libros. Esperemos, sí, ya coincidimos aquí, entonces ya a quien quiera, porque a la mejor digan, yo ya no quiero que le pongas nada al libro, a quien quiera podemos firmar un ejemplar y sobre todo, me parece es lo más importante, platicar al respecto. Eso es lo que hace un libro, en este caso un cómic también, tiende puentes de comunicación. Entonces, quien quiera estar en alguna de las presentaciones que oportunamente estarán en redes sociales, encantados de hablar del contenido y del maravilloso trabajo de ilustración que llevó a cabo Rosario. ¿Y qué sigue después de esta obra para ustedes? ¿Ya están trabajando en lo que sigue? ¿Se van a dar un tiempo? Pues yo quiero darme un tiempo. Yo sí me estoy dando un tiempo, digamos, en el que no estoy revelando, digamos, porque me parece que escribir, sobre todo crónica, es un ejercicio similar a la fotografía. Vas y disparas y después revelas en tu casa sobre el papel o descargas las imágenes a la computadora. Me parece que es similar, entonces yo ahorita estoy en un proceso, digamos, de disparar, de obtener imágenes y después volcarlas al papel, y en ese sentido estoy en una pausa en este momento. No estoy escribiendo de manera activa, digamos, pero sí observando. ¿Seguirás trabajando tal vez en más cómic? Nunca me lo había planteado, pero es una propuesta interesante. Quizá podríamos entablar proyectos por fuera, dado que nos hermana un territorio, nos hermana una visión, que eso queda muy de manifiesto en Tren Suburbano. Creo que podríamos empezar a trabajar en más cosas, no lo descarto. A lo mejor trabajar una novela gráfica completa. Claro, sí, y aprender uno del otro, que es lo que me parece importantísimo. Entonces, no lo descarto, no lo había pensado, pero qué bueno que se pudo plantear ahorita. Rosario, ¿qué sigue para ti? Aparte de la novela gráfica que ya está aquí. Pues yo sigo trabajando hasta que pueda. Ahorita estoy como en un momento de transición un poquito, entonces no puedo descansar ahorita, pero estoy muy a gusto trabajando. ¿Obra personal? ¿Te gustó la experiencia de hacer este cómic? Sí, mucho. ¿Y tienes alguna idea que te gustaría tal vez desarrollar más adelante? Sí, me interesa desarrollar como proyectos propios de narrativa y sobre todo de cómic, pero vamos ahí de a poquito. A ver cómo se va dando con todo esto. Bueno, muchachos, pues algo más que quieran agregar. ¿Hay redes sociales donde se les pueda seguir su trabajo, se les pueda contactar? Sí, pues yo creo que ante todo invitarlos a conocer Tren Suburbano y todo el resto del catálogo de Malpaís Ediciones, que los pueden encontrar así en redes sociales, en Instagram, Facebook, en Twitter, Malpaís Ediciones. Ahí me pueden encontrar como Aldo Rosales Velázquez en Twitter y en Facebook. Yo también estoy en Instagram, soy Rosario Lucas, y en Facebook también Rosario Lucas, y en Twitter por ahí ando, pero casi no me aparezco. Y ya nada, de verdad, muchas gracias por la invitación. Espero que disfruten Tren Suburbano tanto como yo disfruté hacer un Rosario. Me está confesando que disfrutó ilustrarlo, entonces creo que un trabajo tan honesto, tan sincero, no puede sino tener buenos resultados. Entonces estoy muy agradecido, también, y a nombre de Malpaís Ediciones, pues, muchísimas gracias por este espacio. Un saludo a Multiversos LGM Y a Círculo Mixto. Círculo Mixto. Gracias.